hoy me toca precisamente en esta temática. Estamos con la empresa AX Mexicana, que hoy nos hablará de tuberías de alta densidad. Muchas gracias. Denise, te dejo. Buenas tardes a todos. Me presento, soy el ingeniero Jaime Carmona, de parte de la empresa hidráulica Termoplus. Nuestro ponente el día de hoy es el ingeniero Antonio Velasco Calva. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Metropolitana, cuenta con maestría en Ciencias de Mecánica de Suelos. Desde hace más de 14 años se desempeña como supervisor técnico en ADS Mexicana. Adelante, ingeniero. Gracias. Sí, muchas gracias por la presentación. Bueno, pues miren, vamos a platicar un poquito de lo que son los criterios de instalación de tubería de polietileno de alta densidad. Es un tema muy abundante. Vamos a tratar de resolverlo en este seminario y vamos a ir explicando y en cualquier momento o vamos a tener puntos intermedios donde vamos a poder responder a dudas que puedan tener. ¿Ok? Bueno, esto ya es enfocado principalmente a la instalación de tubería. Nos toca la supervisión desde que la preconstrucción o la preinstalación de la tubería, durante la instalación y posteriormente la terminación o finalización de la instalación de la tubería. Normalmente, cuando nosotros entregamos o cuando se entrega la tubería en obra, normalmente puede llegar en camiones de caja cerrada o puede llegar en camiones de caja abierta. Esa tubería es una tubería muy ligera, entonces tubos que son de diámetro que van desde 4 a 18 pulgadas son muy ligeras, entonces pues, los puede bajar la misma gente, no son tan pesados. Un tubo de 4 pulgadas pesa 4 kilos, entonces bueno, una persona fácil puede ir bajando la tubería e irla acomodando en el sitio donde la necesiten. Hasta tubos de 18 pulgadas que pesan aproximadamente 58 kilos, el personal lo puede bajar sin ningún problema. Poquito más de lo que pesa un costal de cemento, entonces la gente puede manipular esta tubería. Al momento de que llega a la obra, la podemos bajar sin ningún problema. Ya en el caso de tuberías de diámetro mayor, que son a partir de 24 pulgadas hasta 60 pulgadas, ya la tubería es un poquito más pesada. En el caso de tubos de 24 pulgadas, ya pueden llegar a tener un peso hasta de 100 kilogramos y nuestro tubo, que es el más grande, que es el de 60 pulgadas, puede llegar a pesar hasta 440 kilogramos. Entonces, bueno, aquí ya es un poquito más difícil el poder manipular la tubería al momento de que llega la obra. A quienes nos vamos a tener que apoyar en lo que son la maquinaria que esté presente en la obra. Normalmente una páchara, una retroexcavadora nos puede ayudar para poder bajar ahí la tubería que llega en estos camiones. La recomendación en este punto es de que al momento de que se manipule la tubería o se vaya a descargar, se utilicen 2 puntos de apoyo. Como se aprecia en la imagen que está en la parte baja, a la izquierda, tenemos un tubo que está sostenido de dos puntos de la tubería, con un lazo que a lo mejor podemos hacerlo como una especie de asa, el cual lo puede tomar y lo puede bajar. Que muchas veces nos ha tocado ver en la obra que lo quieren amarrar del centro del tubo, y si no lo amarran exactamente al centro de la tubería, cuando lo empiezan a levantar, el tubo se empieza a jugar, empieza a pegar de un lado, se balancea y pega del otro lado, y podemos dañar la tubería en ese punto. Entonces lo recomendable es tener 2 puntos de apoyo para poder bajar la tubería sin ningún problema. Podemos utilizar cuerdas, podemos utilizar algunas bandas para poderlo bajar sin ningún problema. Bandas de nylon de más o menos 3 pulgadas nos ayudan a poder hacer esta maniobra. Entonces, bueno, ya que tenemos la tubería en obra, ya que nos llegó y ya que la bajamos, la tenemos que almacenar en un punto lo más cercano posible a su ubicación final. En este caso, lo tenemos que acercar lo más que se pueda a la zanja. Debe estar almacenada en un terreno plano, que no tenga ninguna protuberancia que pueda dañar la tubería. Por si en el caso de la figura de la izquierda, en esta obra teníamos un terreno bastante amplio donde la tubería se podía bajar y almacenar sin necesidad de estarla apilando, sin estarla encimando una con respecto a la otra.
Entonces nada más ahí procuramos que fuera un terreno limpio y plano para que podamos acomodar ahí la tubería. Si en nuestra obra no tenemos espacio suficiente para poder bajar la tubería y dejarla almacenada, entonces aquí tenemos que apilarla, tenemos que hacerla encimar tuberías una con respecto a la otra. Por si la figura de la parte de la izquierda hacia abajo, podemos ver que en este espacio se está almacenando tubería de diámetro mediano, por decirlo así. La recomendación en este punto es de que la primera cama o la cama que está hasta abajo se coloquen primero de frente todas las espigas. Posteriormente, la segunda cama tienen que estar de frente todas las campanas. Aquí la recomendación es de que la campana no debe de quedar encima de la espiga, debe sobresalir un poco de la espiga para que la campana no esté cargando peso. La campana que tiene nuestra tubería es una campana flexible, que al momento antes de que sufra el acoplamiento de la tubería, esa campana es la parte más flexible de la tubería. Si nosotros le metemos peso, se va a empezar a deflexionar esa campana. Pero no sufre ningún daño. Simplemente se le quita el peso a la campana y esta campana empieza a recuperarse, empieza a recobrar su circularidad. Pero si en todo momento está cargando, se va a deformar y ya no va a ser circular, va a tomar una forma, va a ser amorfa, no va a ser circular. El problema que hemos tenido al momento de que queremos acoplar tubería que está en estas condiciones es de que la espiga es redonda y la campana deja de ser redonda porque tiene deflexión. Entonces, al momento de acoplarlos, es difícil poder hacer el acoplamiento y normalmente corremos con el riesgo de que los empaques puedan salirse de su posición al momento de acoplar esa tubería. Entonces, si nos llega a pasar esto, la recomendación es que al momento de que veamos campanas que están deflexionadas, pues hay que retirarles el peso, a lo mejor ponerlas en otro lado y dejar que se recuperen solitas. Van a recuperar su forma circular, nada más que no es rápido, nos toma un poco de tiempo. Y muchas veces ya tenemos la necesidad de instalar la tubería. Muchas veces nos piensas que ya tráiganse la tubería porque ya la vamos a instalar. Y en ese momento tenemos la campana deflexionada. Entonces, para evitar este problema, recorremos un poco más la tubería para que las campanas queden un poco de la espiga. Ya cuando se requiera tener la campana circular, la espiga circular, y va a ser más fácil poder acoplar la tubería. Ahora, habíamos comentado que la campana del tubo es la parte más flexible. ¿Por qué se hace la campana flexible? Al momento de realizar el acoplamiento de la tubería, la espiga es rígida y la campana es flexible. Entonces, al momento que se hace el acoplamiento, las dos, la espiga y la campana, se pueden amoldar de una mejor forma. Que si nosotros tuviéramos una campana rígida y una espiga rígida, se van a generar muchos esfuerzos al momento de querer acoplar la tubería y podemos correr el riesgo de que los empaques se puedan salir de su posición. ¿Ok? Bueno, entonces aquí la recomendación es, si no tenemos espacio, hay que apilar la tubería. Aquí en esta parte tenemos una tablita donde se da recomendación de colocar la tubería estivada hasta un cierto nivel. Por si en tubos de 4 pulgadas son tubos pequeñitos, entonces, bueno, podemos generar o encimar bastantes tubos, pero se recomienda que no exceda las 36 camas de estiva. En el caso de tuberías de 60 pulgadas, que son los diámetros más grandes, que el diámetro interno de unos 50 metros, pues se recomienda que sean nada más 2 camas las que se puedan acoplar. Si se requiere acoplar más camas, la recomendación es de que, bueno, la tubería debe de estar totalmente atracada. Si se dan cuenta, en la imagen donde están apilando la tubería, se colocaron a todo lo largo tres barrotitos para evitar que evitar que ruede la tubería. Como son cilindros, en un momento dado, un mal acomodo puede hacer que los tubos empiecen a rodar y se desarme ahí la estiva y pueda generar ciertos problemas ahí al momento de que se rueden los tubos. Entonces se recomienda que estén atracadas en todo momento. En estivas mucho más altas de las recomendadas, pues se recomienda que se pueda tanto atracar como amarrar los tubos para evitar que puedan en un momento dado rodar, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso de la tubería de 60 pulgadas, solamente se recomienda 2 estivas, y si se requiere una estiva más allá, hay que darle una mayor seguridad, amarrar la tubería para evitar que pueda rodar.
Bueno, ya que tenemos la tubería en la obra, otro de los criterios que nos enfocamos es el alineamiento y que se tenga o que se cuide la pendiente que va a tener esta. El alineamiento, bueno, pues es más que nada verificar o identificar la línea central de la tubería, y teniendo esta línea central, pues bueno, se puede empezar a trazar el ancho de la zanja. El ancho de la zanja es muy importante al momento de colocar la tubería para poder acoplarla y rellenarla de la manera correcta. Entonces, bueno, tenemos en este caso en la imagen que está aquí arriba a la derecha superior, podemos ver que ya se trazó la línea central y sobre esta se pudo trazar el ancho de zanja. Aquí vemos que las líneas con cal indican el ancho de zanja y en esta parte era una zona de transición. Aquí venía una línea de tubería y iba a haber una transición a dos líneas de tubería, dos líneas paralelas. Por eso es que todavía se abre más este espacio. ¿Vale? Ya que tenemos el alineamiento, bueno, pues empezamos y el ancho de zanja se empieza con el proceso de excavación. Ajá. El proceso de excavación y apoyándonos con la cuadrilla de topografía, debe de definirse los niveles para que cumplan con la pendiente que marca el proyecto, ya que necesitamos que la tubería tenga cierta pendiente para que pueda el agua circular por gravedad. Ajá. Esto nos vamos a tener que apoyar con el área de topografía. Ahora, habíamos hablado del ancho de zanja. El ancho de zanja, debemos de cumplir con un ancho de zanja mínimo que nos permita poder tener maniobrabilidad en los trabajos, que la gente pueda estar atravesando, pueda tener la facilidad de acoplar la tubería, pueda hacer maniobras con el tubo, que nos ha tocado en obras que luego hacen la zanja lo más reducida que se pueda, a veces apenas nada más entra el tubo, y para que la gente pueda tener espacio para pasar, para caminar entre el tubo y la zanja, les cuesta mucho. Les cuesta mucho también el poder acoplar la tubería. Entonces, por eso es que debemos de cumplir con un ancho mínimo de zanja, para que posteriormente, ya que se acopló esa tubería, tengamos el espacio suficiente para poder colocar el material de relleno y poder formar las columnas de material que van a sostener el material de relleno. El manual de agua potable y alcantarillado ofrece o recomienda unos ciertos anchos de zanja dependiendo del diámetro de la tubería. Por si en el caso de tuberías pequeñas de 4 pulgadas, nos recomienda un ancho de zanja de 52 centímetros. Estos 52 centímetros, o en el caso del tubo de 60 pulgadas, que nos recomienda un ancho de 2,59, ancho ya está considerando lo que es el diámetro exterior de la tubería y está considerando una separación entre lo que es el paño del tubo y el talud de la zanja, para que tengan espacio suficiente la gente y pueda estar haciendo maniobras y después puedan colocar el material de relleno y pueda pasar incluso una bailarina que va a ir compactando el material de relleno. ¿Sale? En el caso de tuberías que van en paralelo, además de tener el espacio que va del paño de la tubería al paño del talud, debemos de considerar una separación que hay entre paño de tubo y paño de tubo, que es la columna central. Debemos de tener ese espacio mínimo para que también podamos formar una columna de material que es la que va a estar soportando el centro del relleno final. Que muchas veces nos ha tocado que dejan la tubería muy junta, no dejan un espacio suficiente y pueden colocar el material de relleno que está en el paño del tubo hacia el talud, lo pueden colocar en capas pequeñas, agregar humedad y compactarlo, pero el espacio del centro lo descuidan. Entonces nos ha tocado ver que cuando se empieza a colocar el material de relleno inicial, el tubo se empieza a deflexionar en la parte central, en esta parte, porque la columna que tiene este espacio no es suficiente para cargar el material de relleno que se va a encontrar en la parte superior de los tubos. Entonces debemos de cumplir con los espacios mínimos o los anchos mínimos para poder formar esas columnas de material que van a estar soportando o van a estar dando el soporte a la tubería y evitar que se empiecen a deflexionar. Para los tubos que vienen en paralelo, normalmente se recomienda que si son diámetros de menos de 24 pulgadas, pues con 30 centímetros o 12 pulgadas de separación es más que suficiente. Para diámetros mayores a 24 pulgadas, que son diámetros más grandes, necesitamos al menos
que sea el espacio entre tubo y tubo sea la mitad del diámetro interior de la tubería que se está instalando, para que se pueda generar esta columna de material. Si es un tubo de 60 pulgadas, bueno, necesitamos al menos 30 pulgadas de separación entre tubo y tubo, para evitar tener problemas al momento de colocar el material de relleno. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí está esta tablita y nos indica cuál es el ancho mínimo de zanja. ¿Sale? Para evitar estar teniendo problemas al momento de estar trabajando con estos tubos. Bueno, al momento de estar realizando la excavación, pues nos podemos encontrar ciertos casos donde nos puedan generar ciertos problemas. Nos ha tocado que cuando se está excavando encontramos nivel freático, empieza a aparecer el agua y muchas veces empieza a aparecer antes de que lleguemos al nivel o al fondo de zanja que necesitamos. Entonces nos está obligando a trabajar con presencia de agua. Hemos encontrado también suelos muy inestables, que al momento de que se está formando la zanja empieza a haber caídos o se empiezan a derrumbar los taludes. El talud no soporta mantener ese suelo de forma vertical y empezamos a tener caídos hacia adentro de la zanja. Entonces necesitamos tomar ciertas medidas, en este caso a lo mejor poner unos ademes para evitar que el material esté entrando a la zanja, estabilizar esos taludes para poder trabajar sin ningún problema. En el caso de la presencia de agua, el problema que se nos presenta principalmente es que la tubería tiene una densidad menor al agua. Entonces, cuando bajemos la tubería, esta va a flotar. Ajá. Si vemos esta imagen, vemos, o si se alcanza a ver, en esta parte está, se alcanza a asomar el lomo del tubo. Ajá. Entonces el tubo prácticamente viene sumergido. El problema que tenemos es de que al momento de querer bajar la tubería, miren, esta tubería ya la bajaron y está flotando en el agua. Entonces, para poder bajar la tubería y poderla acoplar, vamos a tener el problema de la subpresión que me va a generar el agua. Yo la voy a querer bajar y el agua me la va a querer regresar. Vamos a estar peleando ahí con el agua para poder acoplar la tubería. Los problemas que nos han presentado al momento de estar o querer instalar la tubería de esta forma es de que no tenemos una clara visión del acople de la tubería. La bajamos y la acoplamos o se acopla como se puede y corremos con el riesgo de que no se acople de la manera correcta y los empaques se rolen, perdiendo la hermeticidad en ese acoplamiento. Al perder la hermeticidad en este acoplamiento, bueno, pues como hay agua alrededor de la tubería, esta va a estar entrando a la tubería y va a estar aportando agua a lo que sería el drenaje y bueno, y siempre va a estar trabajando saturado esa tubería, ¿vale? Entonces necesitamos o es imperativo trabajar en un lugar seco. Si tenemos presencia de agua, bueno, pues tenemos que utilizar el equipo necesario para poder desalojar esa agua y mantener seca la zanja para poder trabajar sin ningún problema. En este caso, bueno, pues no se puede utilizar el mismo material, producto de excavación, para arropar la misma tubería porque pues, hay presencia de agua. Entonces, en este caso, se utilizó un material granular que permite que el agua pueda subir y bajar sin ningún problema. Los mismos espacios que genera la grava permitan que el agua se pueda mover dentro de la misma. Es un filtro, vaya, que me permite, que evita que el agua empiece a empujar la tubería, que nos ha tocado casos donde meten el mismo material producto de excavación y después que se recupera el nivel freático, empuja tanto la tubería como el material de relleno y flota lo que es el efecto de flotación de la tubería. Incluso ya con material de relleno ha sacado la tubería por la supresión que genera el agua hacia la tubería. Entonces también tenemos que ver que el peso que tenga el material de relleno sea mayor a la supresión que genera el agua para evitar que en un momento dado pueda flotar esta tubería. ¿Ok? Bueno. Dije, perdón. Sí, adelante. Hay dos preguntas en el foro. Sí, adelante, ¿Las puedo adelante. leer? Sí, adelante. Pregunta Hugo Amezcua Silva, ¿cuál es la capacidad de aislamiento térmico? ¿Y qué nos puede comentar sobre la propagación rápida de fisuras? ¿La propagación rápida de qué, perdón? De fisuras. De fisuras. Bueno, esta tubería, ¿fisuras en qué aspecto? De cuando la tubería llega a romperse, por decirlo así, a quebrarse y se genera la fisura. Porque bueno, esta tubería es flexible. Al momento de que empieza a sentir el peso del material,
la tubería empieza a deflexionarse. Ajá. Pero no lo vamos a llegar a encontrar como tortilla, ¿verdad? Totalmente aplastada, porque en algún momento dado el material de relleno empieza a trabajar. Cuando un tubo no tiene un relleno bien compactado, la tubería empieza a deflexionarse. Cuando la tubería tiene un relleno bien compactado, todo el peso de la carga muerta y la carga viva se disipa en el material de relleno, evitando que la tubería sufra deflexiones. Ajá. Entonces, por ser flexible la tubería, pues sí la vamos a tener a lo mejor en un momento dado deflexionada, pero no llega a romperse. Si llega a romper, si en algún momento dado sufre un daño de forma directa. Ajá. Y la otra pregunta, ¿cuál fue, perdón? ¿Cuál es la capacidad de aislamiento térmico? De aislamiento térmico. Mire, sí tenemos el valor, no me acuerdo ahorita, pero mire, ese lo dejamos al final, lo busco o me lo llevo de tarea, pero sí tenemos el valor ahí de la capacidad térmica de la tubería. Uh-huh. Ok, Inge, hasta ahorita son las únicas preguntas. Perfecto. Bueno, esto de lo de el material de relleno, apenas vamos a entrar en ese detalle. Pero de todas maneras, si tenemos más preguntas, las seguimos atendiendo. Bueno, para una buena colocación de material de relleno y una buena instalación de la tubería, tenemos la norma ACTM D2321, que es la que rige para la colocación de materiales de rellenos en tuberías plásticas. Ajá. Ahorita no tenemos una norma mexicana que nos dé las recomendaciones de la colocación de material de relleno. De hecho, bueno, se estaba trabajando en una norma, no sé si hayan terminado, pero estaba trabajando en una tropicalización de la norma. Entonces, prácticamente siguen las recomendaciones de esta norma. Esta norma nos dice que para poder colocar una tubería en perfectas condiciones, debemos de tomar en cuenta ciertos aspectos, como son el encamado de la tubería, el acostillado de la tubería, el relleno inicial y el relleno final. En el caso del relleno inicial necesitamos tener una altura mínima de relleno final para que la tubería pueda estructuralmente quedar protegida. Ajá. Y también tenemos que apoyarnos en ciertos materiales para poder colocarlos y puedan darle esa capacidad estructural a la tubería. La tubería no está diseñada para cargar, está diseñada para conducir. Ajá. Aquí es una interacción entre el suelo y el tubo. El tubo va a conducir y el suelo va a cargar su propio peso y las cargas vivas que puedan en un momento dado circular en la superficie de la instalación de la tubería. ¿Ok? También nos dice que necesitamos un ancho mínimo de zanja, que en este caso es el ancho B. Uh-huh. Y si nosotros seguimos estas recomendaciones, no debemos de tener ningún problema con la tubería. La tubería queda perfectamente instalada, sin deflexiones, y va a estar trabajando por mucho tiempo. La garantía mínima que están dando para este tipo de tubería es de 50 años, entonces vamos a tener una obra duradera si seguimos las recomendaciones. Ahora, para seguir estas recomendaciones, por decir en el caso de suelos, son importantes el tipo de suelo que vayamos a utilizar para rellenar la tubería. Ajá, porque eso es lo que nos va a dar la protección a la tubería. La norma ACTM D2321 vigente nos indica que maneja 5 diferentes tipos de suelos, siendo la clase 1 un material granular, ajá, una roca triturada, donde prácticamente está limpia, tiene menos del 5% de material fino. Entonces, es el mejor material que se tiene para poder colocar como relleno de tubería. Si siempre se pudiera meter esa clase 1, pues sería lo mejor para la tubería, siempre va a estar protegida. El suelo clase 2 ya involucra la mezcla de gravas y arenas, pero con una cantidad de finos entre un 5 y un 12%. Esa también no deja de ser material granular y también es muy buena para arropar la tubería. Un suelo clase 3 ya involucra mayor cantidad de finos, entre un 12% y un 30% de finos. Entonces ya este suelo se debe de tener ya ciertas precauciones al momento de colocarlo. ¿Ah? Ya por si la clase 1, si vemos aquí abajo, nos dice que la compactación puede ser a volteo. Este material nada más lo puedo colocar yo a volteo, lo extiendo y aún así le va a dar protección a la tubería. No necesitamos compactarlo o vibrarlo, a lo mejor una pequeña vibrada, pero si no simplemente a volteo ya le da muy buena protección. El clase 2, bueno, pues igual es un material granular, pero ya tiene una cantidad de finos por encima del 5%, entonces sí nos piden a lo mejor
que pueda vibrarse o compactarse a un grado de compactación equivalente a un 85% productor estándar. Y conforme vayamos encontrando más cantidad de finos, pues nos vemos obligados a dar una mejor compactación del material. El suelo clase 3, como habíamos dicho, ya tiene más del 12% de finos, entre el 12 y el 30, y ya se considera un material clase 3, como en el caso de los tepetates, el sascap, son suelos que se consideran clase 3, el caliche. Entonces estos suelos ya necesitan un proceso de compactación más elaborado, colocarlos en capas pequeñas, agregar humedad, un equipo de compactación adecuado y tener un grado de compactación equivalente al 90% de productor estándar, utilizando impacto, que podría ser a lo mejor la bailarina, y agregar humedad óptima. Ajá. El suelo clase 4, bueno, pues aquí ya estamos involucrando limos y arcillas. Entonces, ya una colocación de este tipo de material necesitamos condiciones específicas. Asegurar que no hay presencia de agua, sino al colocar nosotros un material tan fino como las arcillas y los limos, en presencia de agua estos se van a desestabilizar y van a perder su capacidad de carga. De por sí tienen muy poca capacidad de carga. Necesitamos tratarlos con pincitas porque hay que colocarlos en capas pequeñas, agregar humedad, compactarlo, y aún así no tienen una buena capacidad de carga. Entonces, aunado a eso, con presencia de agua, pues empieza a hacer lodo y pierde capacidad de carga y la tubería se nos puede empezar a deflexionar. Aún así se considera todavía la norma, considera un suelo clase 5, que son turbas, suelos orgánicos, arcillas de alta plasticidad, limos de alta plasticidad. Si encontramos este tipo de suelos, este suelo no es recomendable para poder arropar la tubería con este tipo de materiales. Entonces, de entrada ese se descarta. Si nosotros encontramos estos suelos, necesitamos traer material de banco, material mejorado para poder arropar la tubería. ¿Vale? Ahora, desde que empezamos con el proceso de excavación y cuando llegamos al fondo de la zanja, dependiendo del tipo de suelo que encontremos, podemos ver cómo se va a ir comportando el proceso de instalación. Por decir aquí en suelos estables, en esta imagen, es un suelo tipo tepetate, que al momento de que se empezó a excavar siempre fue un suelo estable. Al final se encontró un fondo de zanja estable y aún así se le dio una compactada al fondo de zanja, nada más para quitar protuberancias y estabilizar el fondo. Ajá. Pero era un suelo muy estable. A comparación de este suelo, un suelo muy inestable, que al momento de que se realizaba la excavación era un suelo fino con presencia de humedad y que al momento de estar haciendo la excavación ni siquiera nos permitía que se formara la zanja. Si vemos la imagen de la izquierda, podemos ver que la zanja se ve formada en perfectas condiciones. Si vemos la imagen de la derecha, no tiene ni siquiera forma esta zanja. Ajá. El material estaba muy lodoso por ser fino y con presencia de agua, no se podía, era un lodo, vaya, no se podía darle la forma a la zanja. Entonces, en este caso, se recomienda que se estabilice el fondo de la zanja, porque si colocamos nosotros una tubería en este tipo de suelos, es un suelo muy inestable que con el paso del tiempo me va a generar asentamientos diferenciales y podemos correr el riesgo de que se pierda la pendiente por esos asentamientos diferenciales y el agua que esté dentro de la tubería ya no va a correr a gravedad tan fácilmente. Vamos a tener encharcamientos dentro de la tubería y no va a circular con facilidad. Y con el paso del tiempo, si se empiezan los asentamientos a ser más fuertes, bueno, pues podemos empezar a deflexionar la tubería. En este caso, hemos visto que muchas veces para darle estabilidad a estos suelos, se puede utilizar una capa de pedraplén, 30 centímetros de material rocoso, pues le pueden dar estabilidad a este tipo de suelos. Por si en esta figura de abajo en la derecha, podemos ver que aquí al fondo se aprecia un suelo fino y en la parte de abajo hay presencia de agua. Entonces la combinación de estos dos nos genera un lodo y nos da inestabilidad ahí al fondo de la zanja. Al colocar un material granular, aproximadamente 30 centímetros, se pudo dar esa estabilidad al fondo de la zanja y se pudo trabajar sin ningún problema. Vemos a la gente que puede estar caminando sin que se esté hundiendo dentro del suelo y podemos ver que aquí tenemos la punta del tubo.
con un suelo estable. Entonces podemos utilizar un pedraplén para darle estabilidad a ese suelo. En la figura de la derecha, pues vemos que también se está colocando un pedraplén, ¿vale? Entonces ya tenemos el fondo de zanja estabilizado. Ahora sí procedemos a lo que es el encamado. El encamado es donde se va a sentar la tubería, donde vamos a tener un asiento suave y plano en el tubo. Normalmente se recomienda que sea material granular. En el caso puede ser una arena, la que se utilice como plantilla. Y normalmente se utiliza un material granular porque podemos tener el caso de que encontramos suelos finos, en suelos in situ, que sean suelos finos, y que por ser finos, el agua que pueda haber en el suelo llega a subir por capilaridad. Entonces empieza a subir por capilaridad y me empieza a humedecer la plantilla. Y si es un material fino, bueno, pues me lo va a desestabilizar. O si es mismo material producto de excavación, al estar en contacto con el agua, desestabiliza la plantilla y empezamos a tener ahí problemas de asentamientos con la tubería. Entonces se recomienda que sea material granular porque cuando sube el agua por capilaridad, el material granular va a romper esa capilaridad y evitamos que el agua siga subiendo, que se quede a nivel de la plantilla. ¿Ok? Pueden ser no necesariamente arena, igual puede ser a lo mejor un suelo clase 1, clase 2, y pero que sea material granular para evitar precisamente ese problema. En el caso de tubos que van desde 4 pulgadas hasta 30 pulgadas, se recomienda una plantilla de aproximadamente 10 centímetros. Esos 10 centímetros son suficientes para que el tubo pueda quedar asentado en esa plantilla. Para tubos de diámetro mayor, que son de 36 a 60 pulgadas, pues se recomienda un espesor de plantilla de al menos 15 centímetros. Se recomienda que la parte central quede sin compactar para que el tubo pueda asentarse. Y los espacios que están al costado de esta tubería o los espacios restantes de la plantilla, esos sí deben ir compactados. Desde aquí empezamos a generar la columna de material. Todo este peso de material tiene que ir bien compactado. Vamos a formar una especie de columna, por si en este caso, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero tenemos que formar una columna de material que va a soportar todo el peso que está encima de la tubería y empezamos a formar ese material de relleno desde la plantilla. ¿Ok? Bueno, ya teniendo la plantilla, pues comenzamos con la bajada de la tubería. El tubo, dependiendo del diámetro de la tubería, pues podemos ocupar maquinaria o al mismo personal para bajar el tubo. Cuando son tubos de diámetro pequeño, pues el tubo no es pesado, es pequeño, la profundidad de la zanja no es mucha, entonces podemos bajar la tubería o el mismo personal lo puede bajar. Podemos ver esta imagen que 2 personas están entregando a otras 2 personas que están dentro de la zanja y rápido pueden bajar la tubería. No tenemos ningún problema. Tuberías de diámetro mediano de 18 pulgadas, por decirlo así, la podemos bajar con apoyo de cuerdas, porque ya la zanja ya empieza a incrementar. Y dependiendo de los niveles, bueno, pues puede estar un poco más profunda la zanja. Entonces, podemos apoyarnos con cuerdas para bajar la tubería, como es el caso de esta imagen. Para el caso de diámetros más grandes, habíamos dicho que ya los tubos son más pesados, entonces ya necesitamos el apoyo de maquinaria. En este caso vemos que están bajando tubos de 60 pulgadas y ya están apoyados con una retroexcavadora. Incluso pueden ser diámetros medianos, se pueden bajar con maquinaria. Si disponemos de la maquinaria, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Pero si no disponemos de mucha maquinaria, podemos utilizar cuerdas o la misma gente puede bajar la tubería. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos la tubería abajo de la zanja, hay que evitar también aventar la tubería a la zanja, porque si nos ha tocado ver que de repente dice, ¿sabes qué? Pues va para abajo. No tenemos cuerdas, no tenemos equipo, maquinaria, entonces la empiezan a aventar. El tubo tiene cierta capacidad de carga y puede soportar ciertos maltratos involuntarios en obra. Pero si por X o Y razón alguien olvidó una varilla ahí abajo o metieron una varilla para mantener los niveles o para tirar su reventón
y se les olvida quitarlo y avientan la tubería, el tubo, por ser de plástico, se puede romper con esa varilla. Entonces se recomienda que la bajen con precaución para evitar dañar la tubería, porque pues, si la dañamos y atraviesa la pared interior de la tubería, pues perdemos la hermeticidad de ese tubo, entonces ese tubo ya no es hermético. Y por un pequeño hoyo, pues tenemos que desechar ese tubo, ¿no? O cortar la parte que está dañada y utilizar el restante de la tubería. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado al momento de bajar esa tubería. Bueno, ya teniendo la tubería abajo, viene el proceso de acoplamiento de la tubería. Normalmente, ya que tenemos la tubería abajo, la tubería en la parte de los empaques viene protegida por una cubierta plástica que evita que se maltraten o se dañen con los rayos solares. Cuando se va a instalar esa tubería, mientras esté almacenada, este empaque que se ve aquí blanco, se mantiene. No la quitamos, está almacenada y estamos protegiendo los empaques. Al momento de que vamos a acoplar la tubería, bueno, pues ya se retiran estos empaques porque el proceso de acoplamiento es entre la campana y los empaques que trae la mini espiga. Retiramos esa cubierta plástica para poder limpiar tanto la campana como la espiga. Ya que limpiamos campana y espiga, viene el proceso de lubricación de la campana y de la espiga. La empresa proporciona lubricante para las tuberías para poder facilitar este proceso de acoplamiento. La recomendación es de que se lubrique todo lo que es la parte interna de la campana. Esta parte biselada que se ve en este punto se lubrica en toda la periferia de la campana. Y en el caso de la espiga se lubrican los empaques. Nada más los empaques. Y esto nos va a ayudar a facilitar el acoplamiento. El lubricante es a base de agua, entonces con el paso del tiempo se va biodegradando y solamente va a dejar el acoplamiento de la tubería. Es la única función que tiene ese lubricante, es evitar fricciones entre los empaques y la campana al momento del acoplamiento. Inge, perdón, ¿hay otras preguntas? Sí, adelante. Dice, buenas noches, ¿qué pasa cuando el nivel freático es muy alto y permanente, como en la Ciudad de México? No hay tiempo de secar el suelo. Bueno, nos ha tocado zonas donde hay niveles altos freáticos y principalmente en el sureste del país, donde el nivel freático apenas empieza a excavar uno y empieza a brotar el nivel freático. Y tan alto es el nivel que, como dicen, no se puede bombear. Entonces lo que se hace es, ellos utilizan unos llamados muertos o tortugas que les llaman, que son bloques de concreto que mantienen o que bajan la tubería para mantenerla en su posición original. De todas maneras, aunque haya presencia de agua, el acoplamiento de la tubería siempre se va a dificultar porque no tenemos una visión, porque no podemos alinear la tubería de forma correcta. Corremos con el riesgo de que en este caso podamos perder la hermeticidad en las uniones, pero las tortugas o estos muertos nos ayudan a mantener la tubería siempre al fondo, evitar que en un momento dado la supresión del agua pueda sacar estas tuberías. Si en algún momento dado corremos con el problema de perder esa hermeticidad en la unión de la tubería, bueno, también tenemos aditamentos o accesorios que nos ayudan a mantener la hermeticidad del acoplamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí nos ha tocado, entonces sí necesitamos apoyarnos de ciertas herramientas, en este caso de los muertos, para darle peso a la tubería, porque muchas veces el nivel es tan alto que el peso que tenemos contemplado como material de relleno no es suficiente para mantener la tubería abajo. Entonces necesitamos agregarle peso adicional, y en este caso son esos bloques de concreto para mantenerlas. Sí. Ok, el mismo arquitecto Juan Antonio dice, en un patio de maniobras donde existe paso vehicular de trailers muy pesados, ¿nos puede decir cómo trabaja estructuralmente el empuje? ¿Cómo trabaja estructuralmente? Bueno, miren, esta tubería, como le comentaba, el material de relleno adecuado le da mucha protección a la tubería. Incluso habíamos dicho que puede ser un material granular o puede ser un material
con un cierto contenido de finos, pero sí necesitamos darle una buena compactación al material. Lo que más impera en esta zona es el tepetate. Entonces, si vamos a colocar tepetate en una zona de patios, pues sí necesitamos colocar capas pequeñas, agregar humedad y compactarlo hasta obtener un grado de compactación de al menos el 90%. Y debemos de tener un recubrimiento mínimo de 30 centímetros para poder soportar cargas hasta H20, que son los tractocamiones. Pueden soportar, las tuberías se han instalado en patios sin que tengan problemas. Cuidando la compactación, no hemos tenido ningún problema. Si en un momento dado nos ha tocado que por niveles o por cuestión de niveles tenemos un relleno inicial exactamente de los 30 centímetros o incluso hemos tenido un poquito menos de los 30 centímetros en condiciones de patio, y ahí lo que hemos hecho es encofrar la tubería para evitar que el peso de los camiones pueda deflexionar la tubería. Entonces la hemos llegado a encofrar. Si tenemos niveles un poco más, rellenos más altos, bueno, con la simple colocación y compactación del material es más que suficiente. Adelante. Ok, hay otras dos, pero no sé si comentarlas de una vez. Sí, si gusta. Dice, dentro de las principales fallas de la tubería, que son básicamente colapso, tensión, estallamiento y corrosión, ¿cómo poder determinar el reemplazo de estas? Bueno, cuando hemos tenido problemas con tubería, uno de los principales problemas que tenemos con la tubería es la deflexión de la misma. Cuando la deflexión es muy fuerte, se nos empiezan a presentar esos problemas de que se empiezan a agrietar las paredes interiores de la tubería, se empiezan a generar ampollas y se empiezan a tronar y se empieza a abrir la tubería. Es uno de los principales problemas que hemos tenido con esta tubería, pero no es por cuestión de la tubería, sino es porque se coloca un material de relleno que no cumple con el grado de compactación que se requiere. Nos hemos fijado que entre menos grado de compactación, entre colchones arriba de 30 centímetros, sin un grado de compactación adecuado, el material no se compacta, se cuenta con muchos vacíos, que en el momento de que empiezan a pasar cargas, el material, por tener muchos vacíos, se va a empezar a acomodar, se va a empezar a compactar. Si la compactación no se hizo en su momento con el equipo adecuado, cuando empieza a haber cargas, esas cargas van a empezar a compactar ese material, entonces lo van a empezar a asentar, y parte de ese asentamiento o de esa carga la toma la tubería y se empieza a deflexionar. Entonces, siempre que encontramos tubería deflexionada, sabemos que no se hizo una buena colocación de material de relleno, porque también nos ha tocado ver en obras donde se hace un muy buen colocado de material de relleno, que cuando empiezan a pasar las cargas, la tubería mantiene su circularidad, no se deflexiona. Entonces, principalmente es esa colocación. Cuando estamos en obra, cuando nos toca asesorar la colocación de tuberías, buscamos que el material de relleno se coloque de la mejor manera para evitar después esos problemas de asentamientos, de deflexiones en la tubería. Entonces, principalmente es cuidar esa colocación de material de relleno para evitar deflexiones. Sí, adelante. Ok. Respecto al tema de hermeticidad, en presencia de agua, ¿cómo se garantiza? Bueno, mire, la única manera, nosotros garantizamos que el tubo bien acoplado y los empaques bien colocados, que estén precisamente en su lugar de asiento y en la posición que deben estar, la tubería es hermética, lo garantizamos. Pero la única manera de verificar que realmente quedaron herméticos en campo es haciendo pruebas de hermeticidad. Si hacemos pruebas de hermeticidad, nosotros podemos identificar cuál junta es la que no se colocó adecuadamente. Y si se colocaron todas las juntas de forma adecuada, la prueba de hermeticidad no va a tener ningún problema. Va a pasar, se va a realizar y no vamos a tener puntos de fuga. Pero la única manera de verificar en campo que es hermética la tubería es haciendo pruebas de hermeticidad. Sí, adelante. Y la última por ahora es, ¿por qué recomiendas reemplazar las tuberías de acero por tuberías de PET y qué ahorro tenemos y cuánto se avanza más rápido con de acero?
Bueno, miren, nosotros, hablando de nuestro producto, la ventaja que tienen estos productos es la velocidad de instalación. Ajá. Derivado de que estas tuberías son ligeras, a comparación de otros materiales que son más pesados, la maniobrabilidad de estas tuberías es más fácil. No necesitamos maquinaria pesada para poder hacer el acoplamiento o la bajada de la tubería. Habíamos comentado que con tuberías medianas a chicas lo podemos hacer con el personal. Con tuberías de diámetro mayor se puede hacer con una retroexcavadora. Rápido lo bajamos y acoplamos rápido. Entonces, son tubos de 6 metros, son ligeros y el avance es muy rápido. Entonces, bueno, si pueden utilizar esta tubería o pueden utilizar la otra, la diferencia muchas veces es el avance en la instalación de la misma. Adelante. Ok, creo que son todas por ahora. Perfecto. Bueno, estábamos en lo que es el acoplamiento de la tubería. Como habíamos comentado, quitamos la parte plástica que protege a los empaques, lubricamos campana, la parte biselada de la campana, lubricamos empaques, presentamos la tubería y con la máquina podemos, en el caso de diámetros grandes como es en este caso, se utilizó la máquina para poder deslizar la tubería dentro de la campana de la otra tubería para lograr ese acoplamiento. Ajá. Procuramos que haya una persona adentro de la tubería para verificar el correcto acoplamiento de la tubería. ¿Ah? Una persona que va guiando el tubo, otra persona que está afuera escuchando las indicaciones de la persona que está dentro para verificar la correcta colocación de esa tubería. Antes de que cerremos en su totalidad el acoplamiento de la tubería, podemos indicarle a la máquina que detenga el acoplamiento de la misma, dejando aproximadamente unos 5 centímetros de separación, para que con una laina o escantillón que se aprecia en esta imagen, podemos verificar la posición de los empaques. Como les habíamos comentado, nosotros garantizamos que el acoplamiento de la tubería de forma correcta nos garantiza la hermeticidad de ese acople. Entonces, pero aún así verificamos, antes de que se cierre el acople, verificamos que la posición de los empaques sea la correcta. Metemos esta laina o este escantillón y si el empaque no deja pasar el agua, menos va a dejar pasar este escantillón. Entonces, cuando yo introduzco esta laina, voy a chocar con el empaque. Y por ser una especie de goma el empaque, pues va a empezar a rebotar esta laina. Entonces, cuando yo entro la laina, empiezo a rebotar en el empaque y tengo que revisar toda la periferia de la tubería, como en este caso. Toda esta periferia debo de verificar que el empaque esté en su posición. Si el empaque está en su posición, nunca me va a dejar pasar la laina. Entonces estamos asegurando que los empaques entraron bien. Y al verificar que eso ocurrió, pues le podemos pedir al de la máquina que ahora sí dé el último empuje para que la tubería quede totalmente cerrada, como es el caso de esta imagen, donde ya las paredes quedan totalmente cerradas. Lo que hace la hermeticidad es el empaque de la espiga con la campana. Ajá. No necesariamente debe de estar totalmente cerrada para que pueda mantener la hermeticidad. Tenemos una tolerancia de al menos 2 centímetros. Si por X, Y o X razón no se pudo cerrar en su totalidad la unión, podemos dejarla separada hasta 2 centímetros y si el empaque se mantiene en su posición, garantizamos que el acoplamiento va a ser hermético. ¿Sale? Porque nos ha tocado ver que tenemos la junta totalmente cerrada, pero por la fuerza que generó la máquina, provocó que el empaque se saliera de su posición y se rolara. Entonces puede estar aquí el empaque rolado, aunque tengamos esto cerrado, y aún así se genera un punto de fuga. ¿Ok? Ahora, esto lo podemos hacer con diámetros grandes. Podemos entrar, revisar la tubería, verificar que el empaque esté en su posición y verificar que esté totalmente cerrada la tubería. Y aquí se garantiza ya la hermeticidad. En el caso de diámetros pequeños, pues no podemos entrar, ¿verdad? No podemos entrar a la tubería. Entonces lo que hacemos es verificar el empaque por la parte exterior. El proceso es el mismo. Se le quitan los empaques, digo, la protección de los empaques, se lubrica empaque, se lubrica campana, se presenta la tubería
y por ser a lo mejor de un diámetro pequeño no necesitamos una maquinaria para poder realizar el acoplamiento. Se realiza el acoplamiento y ya que esté el acoplamiento metemos la misma laina o el escantillón por la parte exterior de la tubería para verificar la posición de los empaques. Normalmente el empaque viene en este punto. Cuando nos ha tocado ver que se rola el empaque, en vez de introducir la laina y sentir el empaque en esta posición, lo hemos sentido más adelante. O simplemente vemos cómo se hizo bolas el empaque y se ve una protuberancia en esta parte biselada. Entonces ahí nos damos cuenta que el empaque se roló. Lo que procede es, bueno, indicarle al personal que tiene que desinstalar la tubería, acomodar el empaque nuevamente y volver a realizar el acoplamiento de la tubería para asegurar que los empaques quedaron en su posición y garantizar la hermeticidad en cualquiera de estos diámetros de tubería. ¿Ok? Bueno, es el caso del acoplamiento. Ya tenemos la tubería acoplada. Otro de los casos o de las recomendaciones que hemos hecho es que conforme vayan acoplando la tubería, se vaya realizando este proceso de revisión de empaques. Porque ahorita ya, antes era opcional el que quisiera uno hacer pruebas de hermeticidad, pero ahorita ya en la mayoría de las obras lo están exigiendo, hacer pruebas de hermeticidad. Entonces, si nosotros vamos instalando, vamos tapando la tubería y no verificamos esos empaques, cuando se realiza prueba de hermeticidad, vamos a encontrar puntos de fuga. Y es hacer la prueba, si no pasa, tenemos que destapar la tubería, verificar dónde está el problema y solucionarlo para garantizar la hermeticidad. Pero si vamos revisando, hacemos el acoplamiento, revisamos el empaque, que no nos toma más de 2 minutos el revisar los empaques, cada empaque, al final, el realizar la prueba de hermeticidad va a ser nada más puro compromiso porque sabemos que todos los empaques quedaron en su posición. En el momento, si detectamos un empaque que se roló, pues de una vez a sacar la tubería y a volverla a acoplar y asegurar que ese punto es hermético. Al final, listo, hacemos la prueba, pasó y ese tramo queda liberado. Porque nos ha tocado obras donde ya terminaron, instalaron la tubería, colocaron material de relleno, incluso ya está la carpeta o el pavimento y nos piden hacer prueba de hermeticidad. Se hace la prueba de hermeticidad y encontramos puntos de fuga. Entonces, de entrada es difícil poder ubicar esos puntos de fuga porque, pues como está todo cubierto, no sabemos dónde están esos puntos de fuga. Entonces, para poder encontrar, si son diámetros grandes, bueno, nos podemos meter, empezamos a revisar empaques y ubicamos cuáles son los puntos de falla. Pero cuando son diámetros pequeños, pues no podemos ubicar exactamente dónde están esos puntos. Entonces, para poder descubrir esa tubería, para hacerla hermética, pues bueno, son trabajos adicionales que tienen un costo, y que normalmente lo cubre el constructor. ¿Sale? Entonces, otra de las cosas que verificamos es, o recomendamos es siempre verificar los empaques al momento de hacer el acoplamiento para evitar problemas a futuro. ¿Ok? Bueno, ya que para realizar el acoplamiento de la tubería tenemos diferentes formas de realizar ese acoplamiento. Se puede utilizar cualquier forma de acoplamiento siempre y cuando se garantice que los empaques al momento de hacer ese acoplamiento quedaron en su posición. Lo que veníamos diciendo, que garanticemos que el empaque, que el acoplamiento es hermético. Me ha tocado ver en obra que con tubos de diámetro pequeño, 4, 6, 8 pulgadas, incluso hasta 10, me parece, la gente acopla la tubería con la misma fuerza que tiene. Por decir aquí, esta persona agarraba impulso, empujaba la tubería y acoplaba la misma. Verificábamos la posición de los empaques y estaban correctos. Entonces se puede realizar con la misma fuerza del personal. Si no, podemos utilizar una barreta. En el caso de tubos hasta 15 pulgadas me ha tocado ver que se puede realizar con el apoyo de barretas. Se hace la palanca y se acopla la tubería. Igual verificando la posición de los empaques. Podemos utilizar maquinaria. En este caso se recortó un pedazo de tubo para hacer una especie de carrete que entrara a la tubería. Bueno, ese carretito, la parte de la espiga es la que se recorta, se quita los empaques, se mete aquí a la tubería y el impulso se hace en ese carretito para que la tubería instalada no sufra daño y si en algún momento dado llega a haber un daño se vaya al carretito. Se pueden utilizar tirfos, que
es uno de los mejores métodos para poder acoplar, porque bueno, como es a base de matraca, va jalando el tubo de forma despacio y evita que los empaques se vayan a rolar. Ajá. Y bueno, pues aquí igual con las otras imágenes podemos ver que en este caso se utilizó la máquina, pero como no colocaron un carretito, pusieron una especie de escudo, formaron ahí, colocaron unos polines y que tenían una madera que era donde se apoyaba la cuchara de la retroexcavadora y empujaba la tubería para evitar dañar la campana de la tubería. El esfuerzo se distribuía en toda la periferia de la campana y acoplaba la tubería. ¿Sale? Pues bueno, podemos utilizar cualquier método para poder acoplar la tubería, pero insistimos, usen cualquier método, pero siempre verifiquen la posición de los empaques para evitar problemas a futuro. Bueno, ya tenemos acoplada la tubería, ya colocamos el encamado, ya colocamos la cimentación, el encamado, ya bajamos la tubería, ya la acoplamos, ya garantizamos la hermeticidad. Entonces, bueno, ya vamos de gane, ya sabemos que la tubería es hermética. Ahora hay que darle estructura a esa tubería. Ajá, porque pues, por hermeticidad ya no vamos a tener problemas, pero si no colocamos un material de relleno adecuado, vamos a empezar a tener deflexiones en la tubería. Y dependiendo del grado de deflexión que tenga la tubería, puede llegar el momento en que la tubería pierda hermeticidad. Ajá, entonces, bueno, pues, ¿de qué sirvió que estuvimos revisando los empaques si al final, cuando no hicimos el trabajo de colocación de material adecuado y perdimos esa hermeticidad y deflexionamos la tubería y la tubería ya no es funcional? ¿Ok? El acostillado es una parte principal para poder darle estructura a esta tubería. Ajá. Ese acostillado es el que envuelve los costados a la tubería. Ajá. Como les comentamos, tenemos que formar una columna de material. Ya empezamos con el encamado, ahora tenemos que darle esa columna de material en el acostillado. Para eso las recomendaciones son procurar que al momento de colocar el material, quede en esta parte que le llaman la famosa rinconera o donde da donde gira aquí la tubería. Esta parte luego muchas veces queda hueca, como se ve en este caso. Ajá. Y aunque sea grava, aunque coloquemos grava, muchas veces nos ha tocado ver que este material queda hueco. Luego muchas veces entramos a la tubería a revisar y si uno golpea esta parte, se oye cómo la grava se empieza a acomodar, cómo cae esa grava. Entonces sí necesitamos procurar que esta parte, la parte baja de la tubería, quede con material, cubierta totalmente de material. Necesitamos, al momento de compactar el material de relleno, hacerlo de forma simultánea, porque nos ha tocado ver que primero o nada más tienen un pisón de mano, o nada más tienen una bailarina y empiezan a compactar de un lado. Pero la misma fuerza o al momento de estar compactando, podemos hacer que el tubo se vaya desplazando hacia el talud, hacia uno de los taludes. Y nos ha tocado ver que la gente está tan metida compactando que cuando se dan cuenta el tubo ya se pegó al talud. Ajá. Y ahora para enderezarlo hay que quitar todo el material que ya se compactó para poder enderezar el tubo y volver a colocar el material de relleno. Entonces la recomendación es poder colocar a lo mejor en este caso 2 pisones de mano para que vayan compactando de forma simultánea y evitar que el tubo se vaya a desplazar hacia alguno de los taludes. Ajá. Entonces, o si nada más disponen de un equipo, bueno, pues nada más echar una capa, compactarla y luego pásate al otro lado, una capa, compactas y te regresas para evitar movimientos de la tubería. ¿Ok? Y bueno, pues aquí la recomendación es que dependiendo del material, si es un material granular, bueno, pues es colocarlo, extenderlo, acomodarlo en la rinconera de la tubería para que se vaya formando esa columna de material. Si es un material como el tepetate, el caliche, el sascap, que son suelos tipo 3, ahí sí necesitamos colocar capas pequeñas, agregar humedad, usar un equipo adecuado de compactación y llegar al grado mínimo de compactación que se requiera para ese tipo de material.
Y ya estamos formando esa columna de material. ¿Ok? Ahora, para el relleno inicial, este relleno que está en la parte superior de la tubería, no lo tiene que cargar la tubería, lo tiene que cargar el acostillado, la columna de material que generamos en cada uno de los extremos de la tubería. Esta es la que va a cargar este peso de material. Muchas veces, si no se compacta bien el acostillado, el material tiene vacíos. Habíamos comentado que tiene vacíos, tiene espacio para moverse. Y si tenemos una carga adicional al que se generó con la compactación, pues este material se va a empezar a sentar, se va a empezar a compactar, pero baja el material de ambos lados y también la tubería toma parte de ese peso que va a generar que se empiece a deflexionar. Lo que estamos haciendo es que este relleno se cargue a través de estas columnas para evitar que la tubería sienta esa carga. Habíamos dicho que es una interacción suelo-tubo. El tubo se dedica a conducir el agua y el suelo se dedica a cargarse a sí mismo y a las cargas vivas que tenga arriba. Para realizar, con la colocación de este material de relleno, necesitamos que mínimo tengamos en tubos que van de 6 pulgadas o de 4 pulgadas hasta 42 pulgadas, un relleno mínimo de 30 centímetros. En lugares donde estemos muy someros, cuando menos debemos de tener 30 centímetros para asegurar que esta tubería está totalmente o está estructuralmente protegida. Si tenemos 20, bueno, pues ya corremos con el riesgo de que la tubería no soporte el peso de la carga viva. Tiene que ser al menos 30 centímetros. Si es el caso donde, bueno, pues tenemos, por niveles tenemos mayor profundidad, bueno, pues con que tengamos 30 centímetros y el demás relleno final, protegiendo la tubería, no vamos a tener ningún problema. En el caso de tubos mayores, de tubería de 48 a 60 pulgadas, pedimos que el relleno mínimo sea de 60 centímetros para darle estructura a la tubería. Igual, se debe de colocar un material adecuado, compactarlo en capas pequeñas, agregar humedad, usar equipo adecuado. Como se ve en esta imagen, se colocó la capa de material, es un material granular y se está compactando con bailarín. En este caso, se coloca otro material y se está compactando con pisón de mano. Aquí fue material granular, simplemente se está extendiendo el material para que arrope totalmente la tubería. ¿Ok? Bueno, si nosotros por niveles nada más tuviéramos el relleno inicial, con esos 30 centímetros ya estamos protegiendo la tubería. Se puede quedar en esas condiciones. Pero si aún así tenemos un relleno final, bueno, pues este relleno final ya se puede colocar con un material de menor calidad, a lo mejor un clase 4, un mismo clase 3, pero sí necesita ir compactado. En este caso, aquí se coloca un material granular en esta imagen, pero el relleno final, que fue el relleno inicial, y el relleno final ya se colocó con material producto de excavación, pero sí lo tenemos que colocar en capas pequeñas, agregar humedad, compactarlo con equipo adecuado, porque a lo mejor la tubería ya quedó protegida con este material granular, pero cuando empieza a pasar cargas vivas, este material se puede asentar. La tubería va a estar protegida, pero la carpeta va a estar ya con asentamientos diferenciales. Entonces sí necesitamos darle el mismo trato al relleno final. Podemos hacer esto, colocar el producto de excavación como relleno inicial, como relleno final, o podemos colocar material clase 1, 2 o 3 hasta lo que es la superficie del nivel natural del terreno. En este caso, aparte de colocar los 30 centímetros, siguieron colocando un material mejorado hasta llegar al nivel natural del terreno. Nos preguntan, Inge, que si el material granular del relleno, como en la foto, no se compacta. El material granular normalmente se vibra. No necesariamente se tiene que compactar con una vibrada. El material granular no lo podemos compactar.
ya teniendo una cantidad considerable de finos, ya necesitamos compactarlo. Por decir, el suelo, como decíamos, el suelo clase 3, que ya tiene más del 12% de finos, hasta un 30% de finos, ya se requiere de un grado de compactación. Si es material granular con menos de 12% de finos, nada más se puede colocar a volteo, se puede extender y se puede utilizar a lo mejor una placa vibratoria para vibrarlo y acomodarlo nada más. No necesariamente tener un grado de compactación, ¿verdad? Porque no lo vamos a tener. Adelante. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces ya colocado este material, bueno, ya podemos, ya teniendo el material de relleno inicial, queda protegido la tubería, pero como recomendación, para poder utilizar, no sé, equipo más pesado, una pata de cabra o un rodillo con vibración, necesitamos tener un relleno mínimo también. La recomendación es de tener 1,20 m sobre el lomo de tubo para poder colocar o utilizar patas de cabra y rellenos, digo, y rodillos lisos con vibración, porque con ese relleno ya el material protege a la tubería y ya no siente ese peso que puede generar estos equipos pesados. Antes del 1,20, pues podemos utilizar a lo mejor rodillos pequeños, el PR8 o la bailarina. Bueno, ya que colocamos el relleno final, pues prácticamente hemos cumplido con la recomendación que nos da la norma ACTM de 2321. Procurar colocar un encamado adecuado, un acostillado adecuado, un relleno inicial adecuado y un relleno final adecuado. Entonces aquí ya la tubería ya está protegida. Lo que hacemos es ya cuando empieza a bajar, a pasar la carga viva, pues el peso de esta carga viva se va a transmitir al suelo y se va a disipar hacia al fondo, al subsuelo. El tubo no se va a enterar que tiene la carga del suelo y la carga viva. Entonces vamos a tener un tubo circular y funcional. Si vemos en estas imágenes, por decir, después de que se colocó el material de relleno, podemos bajar y revisar la deflexión que ha sufrido la tubería. Ajá. Si no tiene ninguna deflexión, el tubo se va a ver así, totalmente circular, como en esta imagen. Pero cuando no se hace una correcta colocación del material de relleno, a lo mejor por querer, el constructor por querer avanzar más rápido, dice, bueno, no voy a echar capas de 20, voy a echar capas de 50 para avanzar más rápido. Sí lo compacta, pero con capas de 50. Ajá. Y a lo mejor utiliza una bailarina para compactarlo. Entonces, la energía de compactación de una bailarina a lo mejor puede compactar 20 centímetros, pero ya 50 centímetros ya no los compacta. Entonces, los primeros 20 van a estar bien compactados y los otros 30 no van a estar compactados. Entonces, esos 30 son los que guardan los espacios, que al momento de que empiece a pasar una carga más fuerte, esos 30 se empiezan a compactar, se empiezan a acomodar, pero necesitan transmitir esa carga que al final también el tubo la recibe. Nos hemos dado cuenta, por si en este caso, que se está pasando la carga y como no se colocó un material compactado de forma adecuada, se empieza a ver aquí en esta parte de arriba ya la presencia de la carga sobre la tubería. Ya está resintiendo el tubo esa carga. Ajá. O nos ha tocado encontrarla así. Está pasando la compactación y la tubería ya se está deflexionando porque no se llevó un proceso adecuado de compactación. ¿Ok? Entonces, si cumplimos con las recomendaciones que nos da la norma ACTM de 2321, pues estaríamos evitando deflexiones en la tubería. Y es como le comentábamos hace rato, que por qué se colapsa, por qué se deflexiona la tubería. Precisamente por esto, porque no se tuvo ese cuidado en la colocación del material de relleno. Si se tiene ese cuidado, pues vamos a tener una tubería como en estas condiciones, totalmente circular, aunque ya tiene el peso del relleno y aunque ya están pasando las cargas vivas. Entonces ese tubo va a estar trabajando, va a estar conduciendo flujo y va a estar instalado ahí al menos 50 años. ¿Ok? Va a ser una obra duradera. Bueno, miren, aquí les quiero pasar un video relacionado precisamente a la colocación del material de relleno. Me decían que no se alcanza a oír el contenido del video, pero conforme vayamos viendo las imágenes lo vamos explicando. Lo vamos a correr, miren.
Aquí en este video hacen referencia a una colocación de material con un ejercicio que hacen con un tubo flexible. Nuestros hermanos ahí de ADS Tigre van a hacer este experimento. Tienen ahí una cajita que va a hacer referencia a una zanja. Van a utilizar un tubo flexible. Se va a colocar en lo que se simula ser una zanja. Van a utilizar un material clase 3. Se va a simular una primera instalación de forma inadecuada. Se coloca la tubería. Ya que se está la tubería, se va a colocar el material de relleno. Entonces empiezan a colocar el material de relleno, simplemente lo dejan caer, lo extienden. No se está compactando, nada más lo están extendiendo. Se coloca otra capa, se extiende y así sucesivamente hasta tener el relleno mínimo. O sea, se echó una sola capa. Ya que se tiene esa capa, en la parte final, pues se le da su compactada. Y muchas veces eso lo hemos encontrado en campo, tapan el tubo y solamente arriba lo compactan. Entonces la última capa se compacta y a lo mejor si uno camina sobre esa capa se va a sentir compactada. Pero cuando empieza a pasar una carga adicional, una carga viva, vamos a ver qué es lo que pasa. Pues, simplemente con el peso ahí del ingeniero, el material tiene muchos vacíos, entonces con ese peso se empieza a acomodar, se empieza a mover y el tubo empieza a recibir esa carga. Dependiendo del tamaño de la carga, el peso que tiene, el tubo va a empezar a sufrir daños al grado que la tubería, si no está bien compactado el material, puede sufrir ya un daño más fuerte. Ahí está, ahí ya tronó la tubería. Ok. Ahora van a hacer un segundo experimento, pero ya con el material colocado en capas y compactado. Se extiende la plantilla, se utiliza otro tubo flexible. Bueno, ahí se va a bajar ahorita el tubo. Bueno, ahí van a dar una pequeña compactada a lo que es la plantilla. En este caso simulan que la tubería se baja, se acopla, se instala. Y ya que tenemos la tubería acoplada, bueno, viene la primera capa y ahí la empiezan a compactar. Una segunda capa se compacta. Otra capa se compacta. Que es más tardado, ¿verdad? Pero es más seguro. Que por querernos ahorrar tiempo, luego salimos afectados al final, ¿verdad? Pues ahí seguimos colocando capas, compactando, hasta tener el relleno mínimo requerido. Ya teniendo ese material compactado y al sufrir cargas vehiculares o cargas vivas, pues el material está compactado que no tiene espacios para poderse volver a acomodar. Entonces, la misma carga se traslada al suelo rígido que se logró con la compactación. Y el tubo no se entera que está la carga viva arriba. Entonces, ahí la importancia de la colocación del material de relleno, de esa compactación adecuada. O sea, no tiene por qué deflexionarse el tubo si se coloca un material de relleno de forma adecuada. Bueno, pues agradecemos a la empresa hermana de ADS Tigre, por habernos compartido este ejercicio que se realizó. Bueno, hasta aquí hacemos una pausa. ¿Tienen más preguntas que quieran que contestemos en este momento? Sí, que había quedado pendiente lo de la capacidad de aislamiento térmico. Ajá. Y también nos preguntan cómo se puede corregir una unión que no sea hermética.
Bueno, nos ha tocado ver, o de repente llegamos a horas donde ya instalaron tubería y bueno, pues hacemos el proceso de revisión de juntas. Ajá. Entramos, revisamos. Si es tubería de diámetro grande, pues entramos y con nuestra line empezamos a revisar. Si detectamos empaques rolados, en ese momento se le hace saber al constructor, oye, en tal punto tienes un empaque rolado. La recomendación es descubrir, sacar la tubería, acomodar el empaque y volver a acoplar. Eso es lo más ideal. Pero también nos ha tocado llegar que la tubería ya está totalmente tapada, ya, ya no pueden destapar o sale más caro destapar que hacer una reparación. Entonces tenemos también accesorios con los cuales podemos reparar de forma interna la tubería. Eso igual lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, nosotros buscamos la correcta instalación de la tubería. Y si en algún momento dado no se pudo lograr, también tenemos accesorios, empaques, sellos, para poder remediar cualquier error que se haya cometido, un mal acoplamiento, para garantizar la hermeticidad de la tubería. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Adelante. Ok, entonces sería todo hasta ahora. Perfecto. Bueno, vamos a continuar para que no nos gane el tiempo. Miren, habíamos visto que la tubería va a estar sometida tanto a cargas vivas como a cargas muertas. Ajá. Dependiendo de la forma de instalación, es como vamos a ver qué es lo que más nos va a afectar. Una tubería, como se ve en esta imagen de la derecha, que está instalada a una forma muy somera o una profundidad muy somera, pues no vamos a sentir el peso del material, pero sí vamos a sentir el peso de la carga viva. En el caso donde la tubería esté a una profundidad mayor, a lo mejor no vamos a sentir las cargas vivas que estén aquí arriba, pero sí vamos a sentir el peso o la carga muerta del material. ¿Ok? Entonces, de alguna forma siempre vamos a tener carga sobre la tubería. ¿Ok? Lo que habíamos comentado es, queremos hacer una interacción suelo-tubo. Ajá. Donde es una interacción entre el suelo y el tubo. Habíamos dicho que el tubo pues, no está diseñado para cargar, ¿verdad? Que sí tiene su capacidad de carga para soportar todo ese maltrato involuntario en obra, pero no tiene esa capacidad de carga para soportar el peso directo sobre la tubería. Nada más se dedica a conducir. Entonces aquí una buena colocación de material de relleno va a hacer que el suelo soporte las cargas. Habíamos dicho que soporte la carga muerta o el peso del mismo suelo más la carga viva. ¿Ah? Es un arqueo de suelo lo que buscamos. Por decir, tenemos aquí un arco, simulamos o sea que un arco, el material, en la parte del centro sería la parte de la tubería y el arco sería el material compactado que envuelve a la tubería. Entonces, cuando viene la carga, por decir en este arco, cuando recibe carga, pues la carga no atraviesa el centro del arco, sino que se disipa por las paredes rígidas del mismo arco. Entonces, eso es lo que buscamos, un arqueo de suelo. O decirlo de otra manera, es como si hiciéramos una bajada de cargas. Ajá. Tenemos toda la carga en la parte superior y lo que tenemos que hacer es que se disipe por el suelo compactado o el suelo rígido que se colocó. Entonces viene la carga y se va a ir disipando lo que sería en esta losita. Esta losita transmite el peso a las columnas y las columnas finalmente lo mandan al fondo de la zanja. Entonces, incluso si este material está bien compactado y nosotros quitáramos el tubo, pues se va a mantener el suelo ahí, ¿verdad? Porque está bien compactado. Entonces, aquí el tubo ya no va a sentir todo el material que tiene arriba, nada más se va a dedicar a estar conduciendo flujo. Entonces, habíamos comentado que para tubos de 4 pulgadas hasta 42 pulgadas, con un relleno inicial mínimo de 30 centímetros es más que suficiente. Y para tubos de 48-60 pulgadas, este relleno inicial debe ser hasta 60 centímetros para garantizar la protección de la tubería. ¿Ok? Bueno, esta gráfica ilustra perfectamente la tubería en condiciones
de instalación. Por decir, esta carga, esta gráfica azul o esta línea azul es la carga muerta. Ajá. Si nosotros instalamos esta tubería de forma somera, vamos a tener un relleno muy pequeño. Habíamos dicho que mínimo 30 centímetros, ajá, que viene siendo aquí un pie. Entonces, con ese relleno de 30 centímetros, pues el tubo no siente mucha carga, mucha presión derivado de este colchón de 30 centímetros. Pero conforme vamos incrementando la profundidad de la tubería, en este caso vemos que la parte de abajo es la profundidad, conforme vayamos incrementando la profundidad de la tubería, el colchón de relleno se va incrementando, entonces vamos generando mayor peso hacia la tubería. Entonces, si vemos, a mayor profundidad, la presión va incrementando. Ajá, va incrementando, va incrementando. Entonces, incluso el mismo peso del material de relleno puede deflexionar la tubería. No necesariamente tenemos que esperar a que pase la carga viva. El puro peso del material no compactado sobre la tubería lo puede deflexionar. O lo puede incluso hasta colapsar, ¿verdad? Porque si lo llevamos a una profundidad muy fuerte, lo puede colapsar. Ahora, en el caso de la carga viva, si nosotros tenemos una tubería instalada de forma somera, a un colchón mínimo de 30 centímetros, como habíamos dicho, que es este punto, conforme esté más cerca de la superficie, la presión incrementa, ajá, como se ve aquí. Pero conforme vayamos profundizando la tubería, deja de sentir la presión de la carga viva. Empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta el grado de que ya la tubería a cierta profundidad ya no siente la carga viva, como se aprecia en la gráfica aquí abajo. Ya no siente que tiene todo ese peso de la carga viva, pero sí siente el peso de la carga muerta. Ajá. Entonces, si combinamos estas dos gráficas, podemos ver que una tubería instalada de forma somera siente la presión de la carga viva, pero conforme se va profundizando, se va dejando de sentir la carga viva, hasta que llegue al punto en que deja de sentir carga viva y empieza a sentir carga muerta. Ajá. Entonces, el punto de inflexión es este punto. Ajá. Que si vemos equivale a 4 pies, ajá, que son el 1.20 metros que recomendamos para colocar equipo pesado, rodillos con vibración, patas de cabra, porque al 1.20 ya no siente esa carga viva. Entonces, después de 1.20, ahora sí, métele la pata de cabra, métele el rodillo liso con vibración y la tubería queda protegida. Pero menos de 1.20 podemos, en un momento dado, deflexionar un poco la tubería por esa maquinaria pesada, ¿sale? Entonces, la recomendación es al 1.20, menos de 1.20 no hay que meter carga pesada. Más de 1.20 se puede meter sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, a pesar de todo, ya que se coloca la tubería en condiciones como lo hemos venido platicando, va a empezar a sufrir carga muerta, carga viva. Aún así, la tubería puede sufrir cierta deflexión. Ajá. Hemos visto que al momento de que ya empiezan a pasar las cargas vivas, la tubería bien instalada se puede llegar a deflexionar a menos del 5% de su deflexión, que dicho 5% es la tolerancia que tenemos. Entonces, si nosotros entramos y medimos, cuando una tubería está totalmente terminada, puede tener hasta 5% de deflexión sin que pongamos en riesgo su hermeticidad. ¿Ok? Entonces, y este 5% normalmente no se aprecia. Si ustedes se asoman a la tubería ya que esté con la carga muerta y con la carga viva, la tubería la van a ver redondita. Nos damos cuenta que tiene cierta deflexión cuando medimos. Sacamos las mediciones y hemos visto que llegan a tener 2, 1%, 3%, ajá, 5% y no se nota. Más del 5%, un 7%, 8%, ya la tubería se empieza a ver un poquito ya como que le está pasando algo, se ve rara la tubería. Y más del 10% ya se aprecia deflexionada. ¿Ok? Pero ya para tener un 10% de deflexión es porque realmente no se hizo un buen trabajo de colocación de material de relleno. Ajá. Para que una tubería llegue a colapsarse, debe de tener más del 25% de deflexión. Ajá. Entonces ya es una tubería que se ve muy deflexionada y que, bueno,
la ve uno y hasta da miedo meterse, ¿verdad? Pero debe de tener más del 25% para que ya esté en el límite del colapso. Mientras no. Entonces, por eso es que buscamos que tengan entre el máximo 5% de deflexión. Pueden tener un 7, un 8% y sabemos que no va a pasar nada, ¿no? Pero después del 10% de deflexión, la tubería se empieza a deflexionar y de las partes de arriba se puede empezar a separar los empaques de la campana y podemos empezar a perder hermeticidad. Entonces no nos podemos ir, pues tiene 10, tiene 12, no va a pasar nada. A lo mejor estructuralmente no va a pasar nada, pero ya no vas a tener hermeticidad. Entonces, cuando empiece a pasar el agua, por no tener hermeticidad, cuando haya agua, esta va a empezar a salir y va a empezar a remojar la estructura de la tubería. Si es un material con alto contenido de finos, se empieza a humedecer. Cuando deje de pasar el agua y se seque el suelo, se disgrega y se empieza a meter a la tubería. Y es un ciclo. Pasa el agua, se humedece. Deja de pasar, se seca y se mete. Entonces al rato ya encontramos asolve en las tuberías. Y con el paso del tiempo se van haciendo huecos, que llega el momento en que ya no soporta el peso del relleno final, que se colapsa, se viene el mentado socavón. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos garantizar que la tubería bien colocada, con un material de relleno adecuado y bien compactado, que no tenga más del 5% de deflexión, no vamos a tener ningún problema con esa tubería. Bueno, ¿preguntas? Hasta este momento, ¿alguna pregunta? No, ahorita no hay preguntas. Bueno, miren, ya ahora, en el caso de que, bueno, pues la tubería se coloque, se instale de la manera correcta, como se recomienda, no vamos a tener ningún problema. Pero si en algún momento dado, por X o Y razón, tenemos algún percance, pues tenemos accesorios para poder reparar las tuberías. Por si en el caso de la conexión a los pozos de visita, normalmente la tubería busca la hermeticidad en lo que es la tubería, pero también se nos ha pedido mantener la hermeticidad entre la unión de los tubos con los pozos de visita. Entonces, para esto se colocan los empaques de valle. Se coloca un empaque de valle en la tubería que va a estar ahogada en lo que es el pozo de visita y nos sirve como un retenedor de agua para evitar que el agua esté entrando o esté saliendo. Dependiendo si hay un nivel freático alto, pues va a estar entrando al pozo de visita. Y si no, la misma agua del pozo puede estar saliendo hacia el material de relleno. Y con este empaque podemos mantener la hermeticidad entre el pozo y la tubería. Este empaque de valle se recomienda para tuberías pluviales. En el caso de tuberías sanitarias, se recomienda otro empaque que es un water stop, que es un poquito más elaborado. Si podemos ver aquí la sección transversal, este es la pared del pozo, esta es la tubería y este es el empaque. Entonces tiene una forma geométrica difícil para que el paso del agua pueda circular. Si no hubiera empaque, en un momento dado el agua puede circular a través de la tubería y el muro del pozo de visita. Pero con este empaque dificultamos el paso del agua. Tiene que venir el agua, tiene que subir, bajar, volver a subir, dar vuelta, baja, sube. Entonces le dificultamos el paso del agua hacia el interior o al exterior del pozo de visita. Se garantiza, es totalmente hermético. Y tenemos estos accesorios desde 12 pulgadas hasta 60 pulgadas. Tenemos mangas de empotamiento también. Estas mangas de empotamiento se pueden colocar directamente al pozo o se pueden colocar antes de que pueden ser precoladas. Entonces estas mangas de empotramiento garantizan la hermeticidad entre la unión del pozo con la manga y entre la unión de la manga con la tubería. Esas también son totalmente herméticas. Accesorios inyectados, también tenemos accesorios inyectados, dependiendo de lo que necesitemos, descargas domiciliarias, derivaciones, pues tenemos una gama de accesorios que nos pueden ayudar incluso para la reparación de la misma tubería. Tenemos test, yes, codos, tapones, reducciones. Tenemos también un couple Marmac, que si en un momento dado a lo mejor esta tubería aquí en el paso 1 sufrió un daño, aquí se dañó, se rompió, colocamos este empaque, envuelve a la tubería y se fija con estas abrazaderas para
Se pega totalmente y aparte lo fijamos con las abrazaderas. Es como una especie de curita también. Se pega y después lo fijamos. Y finalmente garantizamos la hermeticidad en ese punto. Nada más es para garantizar hermeticidad, no para garantizar estructura. O sea, entonces nada más damos hermeticidad y después ya la colocación del suelo le va a dar estructura a este punto. Tenemos coples corredizos. Si en algún momento dado igual la tubería sufrió algún daño, cortamos el tramo que tiene el daño, lo separamos de la tubería o del colector, colocamos los coples corredizos, bajamos el nuevo tramo de tubo, el que ya no tiene daño, y como son coples corredizos, corremos el tubo hacia la parte donde está la unión de los tubos, que previamente se colocaron empaques en esta parte. Entonces se corre y queda en medio de la unión de los tubos para garantizar la hermeticidad y darle continuidad a los pozos, igual al colector. Tenemos sellos internos. Estos normalmente los hemos utilizado cuando tenemos un problema de hermeticidad de juntas. En este caso se instaló la tubería y cuando se hizo prueba de hermeticidad, bueno, pues no pasó la prueba de hermeticidad. Se revisó las juntas, se detectó dónde estaba el problema y se colocaron estos sellos internos, que son estas, estas plaquitas que se pegan a la tubería y con las bandas de expansión se van apretando a lo que es la periferia de toda la tubería, en lo que es la unión de la tubería, garantizando la hermeticidad. Aquí se ve que en la unión, aquí viene la unión de la tubería, entonces se coloca el sello interno, se va apretando con estas bandas expansivas y garantizamos la hermeticidad. Esto los hemos colocado cuando hemos hecho pruebas de hermeticidad y no pasa el tramo y ya no se puede abrir, ya no se puede sacar la tubería ni reparar. Entonces entramos y colocamos estos sellos, se vuelve a hacer prueba de hermeticidad y ya la prueba de hermeticidad cumple satisfactoriamente. O en un momento dado, podemos hacer trabajos con soldadura de aporte, que es, por si en este caso había quedado esta junta separada y con el empaque rolado, entonces era un punto de fuga que teníamos que reparar. Entonces, bueno, aquí se raspó la tubería, tanto la campana como del lado de la espiga, para que se pudiera colocar una placa, que es esta placa, y después se fue soldando con una extrusora que aporta soldadura. Y se va pegando a toda la periferia. A toda la periferia para dejar fija esta placa y garantizamos la hermeticidad en este punto. Y dejamos un tubo ya corrido, ya no tenemos unión. Ya en vez de ser un tubo de 6 metros, pues ya es un tubo de 12 metros. Pero garantizamos también la hermeticidad. Nada más que esos trabajos ya se tienen que hacer de planta en sitio. O algunas derivaciones. Igual tenemos el equipo o con la termofusión. Podemos hacer derivaciones, descargas. Se perfora la tubería, se coloca la tubería que va a servir de descarga y se va soldando con la extrusora, garantizando la hermeticidad de la unión. Ok, entonces tenemos aditamentos, accesorios con los que podemos reparar en un momento dado la tubería. La idea de que estemos en las obras asesorando al constructor es evitar que lleguemos a este punto, evitar que tengamos que estar reparando después. Si procuramos que desde un principio se lleve una correcta instalación, al final pues vamos a tener una tubería sin ningún problema y no vamos a tener que hacer estos trabajos. Por eso buscamos hacer conciencia a los constructores de que se realice una buena instalación de la tubería. Ok, bueno, preguntas hasta aquí. No, en que tampoco hay dudas ahorita. Perfecto. Bueno, queríamos dejar unos 15 minutitos para sesión de preguntas y respuestas, pero bueno, sobre la marcha las fuimos resolviendo. De todas maneras, si tienen alguna duda, la podemos resolver, todavía tenemos tiempo, y si no, pues les dejo mis datos. Ahí está mi correo, algo de información que requieran, alguna consulta, información, fichas técnicas, la presentación, algunas imágenes, algunos casos donde hemos participado en algunas pruebas o lo que requieran. A través de este correo podemos compartírselo o a través de nuestro distribuidor. Bueno, ¿alguna pregunta adicional?
¿no? Entonces, ya como por último, 2 puntos importantes al instalar la tubería es garantizar la hermeticidad de la tubería y darle estructura a la tubería para garantizar una buena instalación. Entonces, es un tubo que tiene buenas características, tiene muy buen tiempo de vida. Nada más es cumplir con las recomendaciones, instalarlo de la manera correcta y vamos a tener una obra funcional y duradera. Muchas gracias, Inge. La verdad, muy interesante toda esta cuestión de la tubería, porque a fin de cuentas muchos solamente tenemos como la idea de comprar e instalar, pero realmente lo que conlleva la instalación, pues sí, lleva mucha información detrás y mucha experiencia. Sí. Ahí está Jaime Carmona, no sé con qué nos quieras aportar, Jaime, para poder terminar. Pues prácticamente agradecerles bastante al colegio por la oportunidad que nos brindan de hacerle llegar a los colegiados esta plática muy interesante. Y pues si en algún momento tienen alguna duda o requieren de alguna asesoría en particular en algún proyecto, pues no duden en contactarnos. Actualmente estamos con una sucursal en el municipio de Pachuca, muy cerca ahí de la Plaza de Toros, por si en algún momento requieren algún apoyo, estamos para servirles. Pues muchas gracias, ingeniero Antonio, por el espacio, por el tiempo, y pues estamos aquí al No, pendiente. al contrario, estamos para apoyarlos. Jaime, ¿nos quieres compartir tus datos de contacto? ¿Dónde están ubicados para que tengamos ubicados donde ustedes? Sí, mire, bueno, les comparto la dirección. Es en la calle 30 de noviembre. Disculpen, ahorita no tengo la diapositiva a la mano, pero es en la calle 30 de noviembre, lote 3, Colonia San Antonio del Desmonte. El número al cual nos pueden contactar es al 771-177-0600. Un servidor los va a atender, o si igual nos pueden ubicar a través de thermoplus.mx directamente, y ahí lo estamos atendiendo de la misma manera, o a través del correo de ventas.pachuca@thermoplus.mx. Ok, muy gracias, Jaime. De todas maneras, los datos que nos proporcionó Jaime se los vamos a hacer llegar por medio de mensaje de WhatsApp a los colegiados y a las personas externas que hayan entrado a este taller. Compartir también en nuestras redes sociales, que Jaime nos comparte su tarjeta digital o su imagen para tener los datos, y bueno, para que si quieren en algún momento hacer alguna consulta técnica, pues se acerquen con ellos, ¿vale? Sí, arquitecto, pues muchas gracias nuevamente, y pues sí, así sea un proyecto pequeño, un proyecto grande, pues nosotros tratamos de atenderlos y brindarles el mismo servicio sin importar el tamaño. Ok, pues muchas gracias, Jaime. Muchas gracias también, Antonio. La No, ¿de qué? verdad, Estamos para apoyarlos. por la información y apoyo con el conocimiento. Gracias, Inge, muchas gracias. Perdón. Dianita, ¿lo ves? No se ve. Ay, perdón, está un poquito lento mi internet, pero bueno, lo que carga le voy a dar lectura. Es un pequeño reconocimiento al ingeniero Antonio. Gracias. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo otorga el presente reconocimiento al ingeniero Antonio Velasco Calva, supervisor técnico de ADS Mexicana, por su impartición en el taller de dirección de obras de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad a favor de la actualización de nuestros agremiados. Se firma en Pachuca de Soto Hidalgo el 16 de marzo del 2020. Firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, en el periodo 21-23. Una disculpa si no lo tuvimos en pantalla, tengo una muy mala señal de internet ahorita. Pero bueno, le agradecemos al ingeniero Antonio y al ingeniero Jaime. Gracias. Muchas gracias. Y pues nos seguimos viendo en los siguientes webinars. Hasta luego. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias, que descansen. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.